Las opiniones y comentarios expresados por los participantes en cada episodio de este podcast son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente las opiniones ni la posición oficial del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica. El colegio no se hace responsable por las interpretaciones, comentarios u opiniones vertidas durante las grabaciones. Construyamos mejor. Bienvenidos al podcast del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica. Deseamos brindarles consejos prácticos para que su proyecto sea una experiencia exitosa de principio a fin. Cada 15 días estaremos proporcionándoles consejos útiles en atención a los diferentes tipos de proyecto de obra civil, como puede ser vivienda, turismo, comercio y otros. Iniciamos con nuestro podcast de hoy. Bienvenidos. Hola Yolanda, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy sobre la guía de diseño hidrológico para sistemas de alcantarillados pluviales y la importancia que este documento tiene para el ejercicio de la profesión, pero inclusive más allá del ejercicio de la profesión, creo que también para los procesos de planificación urbana, definición de políticas de manejo de aguas pluviales en las zonas urbanas, y que ojalá lo podamos no solo empezar a utilizar, sino ampliar con la experiencia de los colegas que lo utilicen. Hola, ¿cómo vas? Muy bien. Mira, este es un tema que a los dos nos encanta. Creo que más allá del trabajo con los profesionales, el poder transmitir algún mensaje a la población en general sobre la importancia que nosotros o que tiene el problema de las inundaciones dentro de la ciudad y la responsabilidad que tenemos todos nosotros de estas inundaciones, y que está en nuestras manos también de alguna manera ir mitigando estos graves efectos que estamos sufriendo. Creo que va a ser mucho más importante, ¿verdad? Porque los profesionales hasta cierto punto tenemos la obligación de tener claridad y conocimiento sobre un montón de recursos que existen para poder ir mitigando esto, pero la población en general, tal vez si se entera de algunas cuestiones que nosotros tenemos que considerar y que a veces no se entienden, va a ser mucho más importante, me parece. No sé qué pensás vos. Yo creo que es un punto muy importante, porque usualmente el pluvial lo hemos visto como algo puntual. Exacto. Es como el pluvial de esta vivienda o de este proyecto o de este edificio, y no, por lo menos yo no lo he visto como incorporado dentro de todo el proceso de la planificación urbana, de manejo del agua, de escorrentía superficial y de manejo de los cauces donde se disponen esas aguas. Dentro de un sistema, porque es un sistema donde todos somos parte, todos nosotros, cada uno de nosotros, desde nuestra casita hasta el Estadio Nacional, hasta el Saprissa, contribuyen y somos parte de esta problemática y de la solución a esta problemática también. La ciudad ha crecido desproporcionadamente, sin ningún control. No ha habido una visión de cómo queremos que sea nuestra ciudad. Creo que es importante que todos tengamos claro eso. Y cuando digo todos, somos todos profesionales de todas las especialidades, de todas las diferentes áreas que intervienen. Tenemos que saber cómo queremos nuestra ciudad y trabajar para ir conformándola. La ciudad ha crecido, pero no ha crecido el sistema de tratamiento de aguas de lluvia, por ejemplo. Seguimos alimentando este sistema sin ningún control y bueno, las consecuencias son evidentes. Sí, de hecho, yo pienso que este problema de las inundaciones urbanas ya se construyó, o se ha venido construyendo con el aporte de todos en los últimos 40 o 50 años. Es un problema que no se va a resolver de la noche a la mañana, pero como bien decías hace un rato, esta guía puede ayudar a mitigar. Creo que el enfoque que tiene no solo es interesante, sino importante, porque involucra prácticamente todos los aspectos de los miembros de este colegio.
viendo el problema, como lo acabas de mencionar, de que la ciudad creció, para usar un refrán popular, sin orden ni concierto, y el sistema pluvial no creció, y seguimos tirando las aguas ahí. Es un sistema que en este momento se desborda cada vez que llueve, y afecta propiedades, afecta personas, afecta el tránsito vehicular, es decir, nos afecta en todo sentido. Entonces, pues el hecho de empezar a manejar el problema, a cuantificarlo, a ver de qué manera podemos no solo mejorar el pluvial, sino el enfoque que me parece más importante que tiene este documento, que es reducir el volumen de agua que llega al sistema pluvial. O sea, ¿cómo logramos hacer que en lugar de tirar cada vez más agua, más bien cada vez aportemos menos agua al pluvial? Tal vez, Rafa, si ponemos un ejemplo, sea mucho más claro entender qué es lo que ocurre. Yo vivo en Montes de Oca, cerca de la ciudad de la investigación, y cuando nosotros compramos nuestra casa, eso era todo un terreno desocupado, con árboles, bastante pasto y zacate, pero era un terreno que no tenía ninguna edificación. Conforme fueron apareciendo las edificaciones, se fue limpiando, impermeabilizando ese terreno. Necesario, sí, muy necesario. Un espacio sumamente importante para el desarrollo de Costa Rica, pero ¿qué ocurrió? Toda esa agua que antes se quedaba ahí en ese terreno, que se absorbía en ese terreno, que completaba el ciclo del agua, ahora se está trasladando al alcantarillado pluvial, sin ningún control. En el pico de la tormenta, el agua llega en toda la intensidad que antes no llegaba. Ese es solo un ejemplo, es un ejemplo. Pero alrededor de este terreno también habían un montón de casas que tenían su jardín, que tenían su patio y que tenían un montón de recursos que ayudaban a retener el agua, que de alguna manera funcionaban como un retardo para que no llegara todo el agua de una vez a la alcantarilla. Y en este momento llega toda en el mismo momento, toda, íntegra. Entonces es un montón de agua que no sabemos qué hacer con ella, ¿verdad? Sí, y que aparte de que no sabemos qué hacer, pues el agua tampoco cabe dentro del sistema, y entonces vemos que anda por la calle y que todo se inunda. Porque realmente perdimos en ese desarrollo urbano los procesos hidrológicos de intercepción del agua de lluvia, exacto, de la infiltración, la percolación, el encharcamiento, la evaporación, todos esos que eran elementos que amortiguan el impacto de la escorrentía y que la desfasan en el tiempo. Incluso una buena parte se queda en el terreno y eventualmente con la temperatura y el viento se termina evaporando, exacto, o sea, ni siquiera llega al pluvial. Exacto, exacto. Entonces, recuperar esos procesos en las ciudades creo que es el reto. Exactamente. Lo que en otros países, bueno, Oceanía y Asia llevan la delantera, que han estado transformando sus ciudades en ciudades esponja. Así es. Entonces, ese concepto creo que es un punto medular en el documento de la guía para poder manejar apropiadamente la escorrentía, porque por el desarrollo mismo de las ciudades, los sitios donde podíamos haber hecho sistemas de amortiguamiento o mejoras al alcantarillado pluvial ya están totalmente urbanizados y ocupados, ¿verdad? Así es. Creo que el mejor ejemplo lo tenemos en Gravillas de Desamparados, que en algún momento pusieron un tubo para la quebrada Chilamate y luego la gente construyó encima. Entonces, recuperar ese cauce implica destruir calles. El mismo colegio, el liceo de Gravillas, está sobre la quebrada.
Entonces de ahí es destruir infraestructura que en este momento es infraestructura escolar, vivienda, transporte, para recuperar un cauce que perdimos hace muchos años. Sí, 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 y que al final no lo vamos a recuperar, o sea, ya el daño está hecho y lo que tenemos que hacer es tratar de alguna manera de adecuar las cosas que se puedan adecuar y tratar de plantear soluciones nuevas, que no son tan nuevas porque han sido ancestrales, pero plantear soluciones que ayudan a mitigar esto. Nosotros dentro de la guía estamos planteando varias soluciones. Sí, de hecho, inclusive, digamos, la guía, bueno, aparte de las soluciones, también da unos ciertos lineamientos, ¿verdad? Porque este manejo no lo podemos hacer sin topografía. Entonces, así es. bueno, hay un capítulo dedicado a los requisitos de topografía para el mejor manejo de las aguas pluviales. Está todo el análisis hidrológico que se debe hacer, en un capítulo de hidrología en el cual se dan los principios de si el diseño permite que no haya sistema de amortiguamiento, que no es lo apropiado, pero podría perfectamente darse. Vienen los principios de diseño y también los principios de diseño para los sistemas de amortiguamiento, que al final de cuentas son lagunas de detención, que es como lo que el país está usando, pero exclusivamente, digamos, sin ver que hay otros aspectos que pueden inclusive hasta funcionar de mejor manera, ¿verdad? Porque la laguna lo que hace es retener el excedente de agua, esa agua después se libera posteriormente, pero igual la liberamos, o sea, entre comillas, digamos, la perdimos. No se utilizó para recargar acuíferos, no se utilizó en la intercepción, o sea, sencillamente seguimos mandando esas aguas al sistema solo pluvial. Retardando la llegada, pero igual. Exactamente. Sin embargo, hay otros elementos que pueden tener la misma función y recuperar procesos hidrológicos, que es todavía más apropiado porque no le estamos enviando al cuerpo receptor todo ese excedente de volumen que se genera por el cambio en el uso de la tierra. Y ahí tenemos, bueno, pues la parte de pavimentos permeables, que son una solución muy interesantes en zonas donde no hay tránsito pesado. Exactamente. Tenemos también la infraestructura verde, que es con lo que se ha desarrollado el concepto de las ciudades esponja. Así es. Y que funcionan no solo para retardar el agua, sino para mejorar el confort dentro de la ciudad, porque hay pruebas que indican que bajan la temperatura dentro de la ciudad hasta por 1 grado, que bueno, nosotros dichosamente tenemos una temperatura muy amigable con nosotros, pero en ciudades donde hay excesos de temperatura, sí es una respuesta bastante adecuada, ¿verdad? Y cómoda, confortable, estéticamente agradable, tiene todos los recursos. Cuando se plantean estas soluciones verdes en la infraestructura, regresan los animalitos también a la ciudad, o sea, mejora todo, realmente mejora todo, y es un recurso que, bueno, puede tener sus inconvenientes, sobre todo en este clima, o en el trópico húmedo, donde tenemos esta diversidad a todo nivel, y que en algunos momentos puede ser incómodo, tal vez, y que va a ameritar a lo mejor que también aprendamos a vivir con la naturaleza, pero que es una solución, es un recurso a la mano, y debemos utilizarlo. La combinación de todos estos recursos, lagunas de retención, pavimentos permeables, infraestructura verde, y cuando hablamos de infraestructura verde estamos hablando de techos, de paredes, de alcantarillas, jardines de tormenta. Debemos de dejar de plantear esos parqueos
sin un palito para la sombra, sin nada, ni una hoja. Por ahí tenemos que plantear, debemos diseñar los espacios. Ya debemos de dejar de construir a lo loco y debemos de diseñar pensando en el confort de los usuarios a nivel de vivienda, a nivel de ciudad, a todo nivel, ¿verdad? Es muy importante. Como diseñadores, esa es una responsabilidad grande que estamos debiendo todavía. Sí, bueno, y ahora que mencionas eso del confort, es interesante porque hay un ejemplo bien antiguo, ¿verdad? De los jardines colgantes de Babilonia, como así es. Identificado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y los historiadores griegos que lo conocieron, como Filón, por ejemplo, hablaban no solo de la belleza del jardín, el manejo del agua, sino la diferencia, digamos, lo agradable que era caminar por el jardín en contraposición con estar fuera en el desierto, llevando sol, ¿verdad? Sí. Y es un punto muy, muy importante que creo que se nos ha olvidado en la ciudad, que es ese confort, ¿verdad? Digamos, caminar hoy por San José o Cartago o Alajuela mismo, ojalá un día de marzo a las 10, 11 de la mañana, de ahí sí, o sea, más bien quiere uno salir huyendo de ahí, no quedarse en la ciudad. O sea, la infraestructura verde como tal nos permite recuperar esos procesos hidrológicos que nos brindan confort. Es interesante ver, digamos, nuestros parques o plazas, la Plaza de la Democracia, por ejemplo, o el que está frente al Poder Judicial. La misma Plaza de la Cultura, ¿verdad? Bueno, sí, son como monumentos al concreto. Exactamente, que en algún momento de la historia de la arquitectura estuvo muy de moda, y sí, o sea, un concepto de ciudad un poco diferente a la que realmente deberíamos de tener. Es muy importante a la hora de hacer el diseño de nuestras ciudades pensar en nuestras características propias, en nuestras costumbres, en todo lo que somos cada uno de los países, pero en el caso de nosotros, en lo que somos los costarricenses, en lo que ha sido Costa Rica, en el clima que hemos tenido siempre, porque siempre lo hemos tenido, ahora tal vez un poco más agresivo, a lo mejor, por nuestra propia culpa. Yo creo que sí, tenemos mucha cuota de responsabilidad en lo que está pasando, pero tal vez nosotros que tenemos un poquito más de experiencia, sabemos que estos temporales que tenemos actualmente siempre han existido. Tal vez ahora son un poco más agresivos, de acuerdo. Pero tal vez son más agresivos porque como la ciudad se expandió sin ningún orden. Exactamente. Tal vez antes un río se crecía y se desbordaba y era pues noticia porque mira, se salió el río. Pero no se llevó a nadie. No se llevó a nadie, no se llevó ninguna casa. Exactamente. Y de ahí, hoy en día pues hay zonas donde sencillamente se desarrollaron sin ningún permiso. Así es. Y quedó ahí y ahora es parte de la ciudad, pero de facto. Sí. En zonas donde nunca debimos haber ocupado. Espontáneamente no debió haber existido nada. Y bueno, lo que está pasando es consecuencia de haber utilizado zonas que no se debieron de haber utilizado, ¿verdad? ¿Responsabilidad de quién? De todos. Pues sí, porque yo creo que bueno, con este enfoque que tiene esta guía de diseño hidrológico y bueno, tratando de mover nuestra ciudad hacia una ciudad más verde, más confortable, creo que al final vamos a ganar todos en el sentido de que poco a poco va a llegar menos agua al alcantarillado pluvial. Esa es la intención. Vamos a ver que va a haber va a haber una reducción del volumen de escorrentía que también va a llegar a los ríos, por lo tanto las inundaciones van a tener impactos menores y el objetivo final, aparte del buen manejo de las aguas urbanas, va a ser una ciudad más agradable.
donde podamos convivir de una manera más confortable, creo que es la palabra que le cabe mejor, y que tal vez podemos ver como en otras latitudes, en otras ciudades, donde la gente va a los parques y va a leer, va a divertirse, es como un ambiente de distracción y de amenidad. Exacto. Para estar fuera de la casa. Y socializar. Y socializar. Sí, sí. Exactamente. Sí, yo creo que esta guía es un documento que va a ser muy importante. Creo que no solo para los colegas, creo que va a ser también para los mismos municipios, para definir políticas uniformes de manejo, ¿verdad? Porque también tenemos el problema de que las políticas de manejo de escorrentías urbanas aguas arriba no son congruentes con las que tenemos aguas abajo. Claro. Entonces, al final de cuentas, puede ser que el municipio de aguas abajo tome una línea como para convertir la parte en esponja, pero de aguas arriba le está llegando más agua de la que puede manejar. Y los de arriba no están siendo conscientes de lo que efectivamente está pasando. Sí. Podríamos hablar toda la vida de esto, sin ninguna duda. Totalmente, sí. Son muchísimas las cosas que se pueden decir al respecto. El trabajo en conjunto, nuevamente, o sea, es que tenemos que olvidarnos de que somos un montón de islas, no somos un montón de islas, somos un sistema. Costa Rica es un sistema que tiene que funcionar como tal, donde todo está relacionado. Lo que yo haga en mi casa, el pedacito que yo estoy impermeabilizando en mi casa afecta al que está más abajo. El problema es ese, es el que genera el problema no lo sufre. Así es. Y no es consciente de lo que está haciendo. Entonces, me parece que el mismo documento, pues más allá de su aporte técnico, también tiene un aporte social importante, que puede ser entendible por cualquier persona. Digamos, no necesariamente tiene que ser ingeniero o arquitecto, porque parte de la solución del problema también pasa por el buen uso del sistema pluvial. Así es. Yo creo que en nuestra profesión, ingenieros y arquitectos, podemos hacer trabajos y obras maravillosas, pero si se usan con otro fin, al final de cuentas no va a ser ni una cosa ni la otra. No. Y lo vemos en el sistema pluvial de que muchas veces las municipalidades nos muestran las toneladas de desechos sólidos que sacan del alcantarillado. Si ya de por sí el sistema no tiene capacidad para manejar el agua. Para manejar el agua, si más encima lo llenamos con desechos sólidos, podemos usar las palabras de García Márquez y se convierte en una crónica de una muerte anunciada. Totalmente. Así es. Rafa, hay algo que no hemos mencionado. Ajá. Y es el destinar zonas para que se inunden también, que es una posibilidad, ¿verdad? Bueno, yo creo que vos podrías explicar un poco mejor eso, pero yo lo he visto en otros países donde cuando está la tormenta, nomás y mejor uno ve que hay agua en lugares donde se va llenando y al día siguiente vos pasás y todavía hay residuos ahí, todavía hay restos, pero va desapareciendo hasta que desaparece totalmente. Esa también es una opción y una alternativa que podemos utilizar. Sí, por supuesto, porque esos sistemas están diseñados precisamente para cuando se da una tormenta que sobrepasa la tormenta de diseño, porque vamos a tener agua en exceso que el sistema pluvial no va a poder manejar. Entonces, si la soltamos a la libre por la calle, pues va a pasar lo que nos pasa todos los años y con mucha frecuencia. Que es un desorden. Que es un desorden. Pero entonces la forma de diseñarlo es, por medio de las calles, que funcionen como canales, llevar esa agua a parques o zonas verdes, estacionamientos también. Exacto. Puede ser donde la inundación, pongámosla que sería una inundación controlada, entre comillas, no va a causar mayores inconvenientes. Y eso pues, eventualmente se va a infiltrar, va a percolar, se va a evaporar y en 2 o 3 días ya... Eso implica
planteamiento o un diseño de ciudad también. O sea, donde vamos a definir cuáles son las mejores zonas y qué características van a tener, y donde vamos a utilizar pavimentos permeables y otros recursos siempre verdes para el diseño de ese espacio que va a ser donde vamos a destinar estas características. Por ejemplo, digamos, las zonas peatonales que hay en San José, como la Avenida Central. Ajá. La Avenida Central perfectamente podría ser una gigantesca zona de pavimento permeable. Por supuesto. Donde sencillamente el agua se recoge, se infiltra, percola y ayudó a la recarga de los acuíferos. La Avenida Cuarta también, que tiene un tramo que es peatonal. Nuestros mismos parques, digamos, es increíble el Parque Central. Es otro monumento al concreto, ¿verdad? Es que antes, Rafa, acordémonos, bueno, antes teníamos una plaza, la conformación del pueblo tradicional, la iglesia, el parque no, la plaza. En algunos lugares sí había parque, pero eran parques que tenían muchos árboles, eran parques verdes, básicamente. Era una zona permeable. Exactamente. Eso desaparece y empiezan a aparecer parques que no tienen verde. Es más, a mí me tocó ver en un lugar, y no voy a decir, que el verde que había era zacate artificial. O sea, qué pena. Sí. Qué pena. Que además, por la misma conformación, la base es impermeable. Además. Entonces, digamos, pues sí, lo es verde, pero no es el verde que se necesita. No, porque además es más caliente. Además, ¿verdad? Es más caliente, y entonces, ¿qué estamos aportando con esto? Estéticamente, hay algunas personas que sí les gusta. A mí personalmente no me gusta tanta perfección. Me parece que no, es que no somos perfectos. Tiene que haber cosas que no sean totalmente perfectas, y es mucho más agradable ver un zacate natural que un zacate artificial, sin ninguna duda, ¿verdad? Y bueno, los resultados, si vemos en el fútbol cómo se quejan ahora, en algún momento se puso de moda y todas las canchas se convirtieron en artificiales, y ahora todos se quejan y ninguno quiere eso. Todos quieren que se maneje el agua, que se maneje el diseño, que el agua, aunque tengamos una tormenta, la cancha pueda ser utilizada y se pueda llevar a cabo la mejenga sin ningún contratiempo. Pero hemos ido sacrificando muchísimas cosas, Rafa, tratando de copiar modelos que ahora más bien se están devolviendo a lo que era inicialmente, ¿verdad? O sea, las ciudades ya no quieren ser tan concretizadas, podríamos decir. Sí, yo creo que los ejemplos que hay de ciudades esponjas que han sido exitosos, como el de Shanghái o el de Melbourne, por ejemplo, digamos, cosas que se pueden ir haciendo bastante sencillas, como sustituir las cunetas por cunetas verdes. Exactamente. Entonces el agua, cuando se va conduciendo ahí hacia el sistema pluvial, parte de esa agua se va a infiltrar, inclusive parte se va a quedar, la cuneta puede quedar protegida por zacate. Entonces el zacate inclusive va a atrapar cierta humedad que eventualmente se va a evaporar. Y esa energía que se utiliza, esa energía solar que se utiliza para evaporar el agua, es energía que ya no va a calentar la ciudad. Entonces eso va a permitir que tengamos una regulación de la temperatura. Los mismos pozos o cajas de registro, se les puede quitar la losa inferior, sustituirla por un material permeable. Entonces donde el agua cae, ahí parte de esa agua se va a infiltrar, y bueno, ya lo que no se infiltra, pues sí, va a salir por el pluvial. Y alrededor de todos de esas cunetas, esas cajas, en las aceras, se han venido desarrollando zonas verdes, zonas permeables, que pues no solo le dan una belleza estética a la ciudad, sino que también mejoran el ambiente alrededor de todo el sistema. Y
uno podría pensar, porque yo sí he oído el comentario de que cómo se va a lograr eso, que San José es muy grande. Bueno, se logró Shanghái, que es una ciudad, sepa Dios cuántas veces más grande que San José, con millones de habitantes, o Melbourne mismo. ¿Por qué no lo vamos a lograr nosotros acá? Rafa, y hay que empezar. O sea, creo que lo peor que podemos hacer es no empezar. Y empezar es con un paso, ¿verdad? Es un paso a la vez. A mí me gusta mencionar un ejemplo porque mi esposo ha trabajado en producción orgánica por muchísimos años ya. Y yo me acuerdo que cuando empezamos a vivir juntos, a compartir el mismo espacio, era muy necio con las cosas que llegaban a la casa y con lo que teníamos que utilizar para cocinar. Y yo me acuerdo que había muy poco que me garantizara que era orgánico. Siempre me dijo, bueno, si vamos al campo y si yo veo si yo conozco al agricultor, voy a estar mucho más tranquilo. Entonces, sí, habían cosas que tal vez no necesariamente estaban certificadas o tan formales, pero que uno iba y veía cómo se estaba manejando el asunto y era todavía accesible. Pero cuando mi esposo empezó, era muy poquito lo que había en la mesa, era muy poquito lo que se garantizara que fuera orgánico. Y en este momento, te puedo decir, 30 años después, hay de todo. ¿Sí? Hay de todo, o sea, poco a poco la gente ha ido creando conciencia y en muchos casos no es ni siquiera implementar cosas nuevas, es retomar lo que ya habíamos hecho antes, lo que ya veníamos haciendo, es retomar las cosas y adecuarlas a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, y con solo eso ya se va logrando una mejora y vamos creciendo en una dirección mucho más optimista, mucho más verde, mucho más consciente, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones, ¿verdad? Por supuesto, porque sí, yo me recuerdo inclusive al principio que había gente que no le gustaba lo de la parte orgánica, porque es que trae bichitos. Ajá, y ahora no importa. Y ahora no importa. Y yo creo que eso es parte de desconocer nuestro entorno y nuestra realidad. Exacto, que es de un aceptarnos. Punto, sí, y que es un punto que también toca la guía, en el sentido de que el sistema pluvial sea diseñado en función de nuestras características topográficas, de nuestras características climáticas y de nuestras características sociales, para que al final el sistema opere como un relojito suizo. Así es. Es porque de momento lo que hemos venido diseñando como alcantarillado pluvial, digamos, lo que tradicionalmente usamos, es algo que hoy en día no se sostiene, ni ambientalmente, ni operacionalmente, ni socialmente. Nuestro sistema pluvial no está adaptado a las condiciones que tenemos en el país. No. Bueno, yo espero que esta guía sea un primer paso en la dirección correcta, y que pues todos los colegas, ingenieros y arquitectos que trabajamos de una u otra manera con el agua de escorrentía superficial, nos ayuden a seguir en esta dirección, o bueno, a movernos en la dirección que se considere correcta. Yo estoy muy atento realmente a que nos envíen a la comisión comentarios, Sí. opiniones, Sí. Sí. de a ver cómo les fue, o sea, con estas nuevas, tal vez no nuevas, perdón, porque si no son nuevas, ya hablamos de los jardines colgantes de Babilonio, pero con el cambio de enfoque, de volver a retomar cosas que anteriormente hacíamos con mucha naturalidad. Como el jardín en la casa. Como el jardín en la casa, sí, yo creo que los que, bueno, yo diría que peinan canas, porque yo no voy a tener canas. Tenemos más experiencia, nada más. Y nos acordamos de las casas con jardín. O sea, lindísimos. Era raro llegar a una casa que no tuviera jardín. No, eran jardines eclécticos, Sí. Totalmente desordenados, creativos, lindísimos. Sí, sí. Yo creo que lo que a la sociedad, por lo menos la nuestra, no le es muy agradable, es que
si no está pavimentado se va a encharcar, y si se va a encharcar me voy a mojar y se me van a ensuciar los zapatos, y además van a venir los bichitos, Así ¿verdad? Pero yo creo que es parte de aprender nuevamente a vivir con eso. O sea, por lo menos yo me acuerdo de niño, no había mayor alegría que ojalá estuviera lloviendo y llegar a la casa, pero caminando por el caño. Ajá. Eso era como... Sí, eso era mágico. Totalmente. Totalmente mágico. Llevarse el agua encima. Experiencia que nuestros niños tal vez no están teniendo. Pues sí. Y que bueno, creo que es parte también incluso de curtirse y de tener un sistema inmunológico un poco más saludable. ¿Verdad? Y fortalecido. Y sí, y si el manejo es bueno, porque que yo recuerde, en mi niñez nunca oí de nadie que se lo llevara la corriente de agua en un caño. Así es. Pero hoy en día, con la cantidad de agua que estamos tirando, ya eso es... Eso es una posibilidad. Sí, es una... ¿cómo es? Turismo de riesgo, ¿cómo es que le dicen? Sí, Deportes extremos. Sí, extremos, exactamente. Pero en fin, digamos, el objetivo es que primero los diseños que tengamos de aquí en adelante incorporen todos los elementos de topografía, de hidrología, de hidráulica, de planificación urbana, para que funcionen de la mejor manera dentro de un sistema. Dentro de un sistema. Que se nos olvida siempre. Sí, y la otra parte es el reto de adaptar la infraestructura que ya tenemos, que ya construimos, cómo hacer que esa infraestructura aporte a la ciudad esponja y no a la ciudad impermeable. Exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, esperemos que esta guía les sea de mucho apoyo a todo mundo, a colegas, a políticos, a la sociedad en general, y que pues ojalá todos sumemos a la solución. Sí, sí, y es importante, sobre todo para los gobiernos locales, es importante que entiendan un montón de cosas importantes, o tal vez no son un montón, son algunas cosas que son importantes a considerar, a tomar en cuenta y a ser rigurosos a la hora de pensar en la ciudad. Efectivamente. Gracias por acompañarnos en una edición más de Construyamos Mejor, el podcast del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica.